Shabbat Shalom, hermanos amados. Yo soy Wilson García Saldívar y su hermano y su consiervo. Ya muchos me conocéis. Hoy es 24 de agosto, Shabbat, por cierto, así que estamos en un día bendecido, soleado y hermoso además. Aquí, desde España, Sefarat. Hoy quiero compartirles un tema motivado por la respuesta que generalmente dan nuestros hermanos cristianos antinomianos. Y cuando digo antinomiano estoy definiendo algo, no estoy descalificando, estoy definiendo que están contra de la ley, contra la vigencia de la ley, van en contra de eso. Nuestros hermanos antinomianos que acostumbran a tratar de justificar lo que claramente está expresado en Hechos 21, se relaciona con que Pablo, recordemos, con que Pablo cumple voto con 4 varones más, porque Jacob así se lo aconseja debido a acusaciones que se le hacían a Pablo. Y los hermanitos ante esta realidad escritural suelen justificarse con que, bueno, pues Pablo, esperemos que pase el ruido ese, pues los hermanitos antinomianos cristianos afirman que, bueno, Pablo estaba simulando, Pablo estaba, digamos que actuando de manera hipócrita en este caso, porque o bien porque sentía miedo, o bien porque quería el bien para la congregación, para la iglesia, la unidad, estaba buscando la unidad y demás y demás. De hecho, he encontrado a hermanos dentro de esta línea de que cree que la Torá está vigente, que también afirman que lo que motivó a Pablo fue el miedo en este caso. Y como es algo tan regular, algo que se repite casi sin cesar en las redes sociales cuando tocamos el tema de Hechos 21, pues hoy me he decidido y me he animado a abordarlo. ¿Cómo lo vamos a abordar? Bueno, vamos a tratar de estudiar un poco la personalidad de Pablo, el carácter de Pablo. Vamos a ver si realmente Pablo, su carácter y su personalidad, podría prestarse para hacer una simulación o un acto de hipocresía de estas envergaduras. O si las razones y las motivaciones que Pablo tiene son que querían, digamos, con este acto aportar a la unidad de la congregación, no actuar de manera divisionista y pues nada, aprovechar el consejo de Jacob de Santiago y pasar a cumplir aquellos votos de aquellos 4 varones que implicaban sacrificios animales por expiación de pecado, porque recordemos que el voto de cortarse el cabello, el único voto en el que se exigía en la Torá cortarse el cabello, era precisamente el voto de Nazir o lo que se conoce como nazareno. Por lo tanto, vamos a ver estos detalles. Yo quisiera comenzar para dar lectura al pasaje. Vamos a contextualizarnos con el pasaje de Hechos capítulo 21. Y vamos a ver algunos detalles, algunos rasgos y vamos a irnos adentrando en el tema. Vamos a ver si es verdad que Pablo actuó de hipócrita o lo motivó el miedo a alguna medida contra su persona que pudiese atender contra su vida, contra su libertad física o contra su libertad o cualquier otra cosa que él pudiese haber visto amenazada en aquel momento. Dice en el capítulo 21 del libro de los Hechos, a partir del verso 21, lo siguiente. Bueno, a partir del verso 20. Si después de oír esto, ellos empezaron a glorificar a Elohim y le dijeron: ¿contemplas, hermanos, cuántos millares de creyentes hay entre los judíos y todos son celosos por la Torá? Aquí hay un detalle interesante. En el griego no dice millares, en el griego dice decenas de miles. O sea, una cifra bastante elevada, solamente en Jerusalén. O sea, para aquellos hermanitos que dicen que eran 4 gatos los judíos que habían creído en el Mesías, 25 años después de la muerte del Mesías, solo en Jerusalén, Jacob da testimonio mediante el libro de los Hechos, mediante el testimonio que da Lucas respecto a este relato, de que habían decenas de miles de judíos en Jerusalén celosos por la Torá y que habían creído en Mashiach, en Yeshua o en el Mesías Jesús.
pero no es el tema. Dice el verso 21. Pero ellos, esas decenas de miles, pero ellos han oído que se rumorea acerca de ti, que se comenta, que se rumorea, acerca de ti, de que has estado enseñando a todos los judíos en 3 naciones, allá donde tú vas, donde tú estás haciendo tu ministerio, Pablo, una apostasía contra Moshe. Diciendo, vamos a ver cuál es la apostasía que se rumoreaba que Pablo hacía en 3 naciones y que había llegado a los oídos de aquellos hermanos judíos que habían creído en Mashiach, que se reunían o pertenecían a la comunidad de la Kehilá de Jerusalén. Diciéndoles que ni circunciden a sus hijos, ni anden en las costumbres de nuestros antepasados o de nuestros padres. Que ni circuncidan a sus hijos y que no anden en las costumbres de nuestros antepasados. Costumbres de Moshe, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos esos patriarcas y de todo eso que está relatado en la Torá. Sigue, verso 22. Entonces, ¿qué ha de hacerse acerca de ello? En todo caso, van a venir que has llegado. Por lo tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 varones que tienen sobre sí un voto. Ya sabemos que el voto que tenían era de nazarenos. Toma estos contigo, a los 4 varones, límpiate ceremonialmente. O sea, cumple con los requisitos ceremoniales que el templo y la Torá exige para cumplir con este voto. Hazte cargo de todos esos gastos para que se les rape la cabeza, y así sabrán todos quienes, aquellos que habían escuchado los rumores de que Pablo estaba entre naciones apostatando de Moshe, enseñando que no circuncidaran a sus hijos, ni observaran las costumbres de sus padres o de sus antepasados. Y todos sabrán que no son ciertos los rumores, los comentarios, los chismes, los bretes, la shon hará que se habla en contra de ti, sino que tú estás andando ordenadamente o en conformidad, tú mismo también guardando la Torá. O sea, el hecho de que Pablo asistiera a todas estas cosas daría una evidencia a aquellos hermanos a los que le había llegado el chisme de que Pablo estaba apostatando de Moshe, le daría la evidencia de que aquello era un brete, no era cierto. En cuanto a los creyentes, goín, gentiles, entre naciones hemos enviado aviso dictando nuestra decisión de que se guarden de los sacrificios ídolos, así como también de la sangre de los estrangulados y de la fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los varones al día siguiente, se limpió ceremonialmente, cumplió con los requisitos de la Torá y del templo, y entró en el templo para notificar en cuanto a los días que habían de cumplirse para el limpiamiento ceremonial hasta que presentaran ofrenda por cada uno de ellos. Ese es el relato de Hechos 21. Pues bien, aquí el cristiano dice, no, pero Pablo aquí actuó o por presión mediática, presión de grupo, por temor, por hacer bien a la congregación y no dividir, y toda esa serie de cosas. Realmente esa es la personalidad de Pablo. Vamos a ver primeramente algo. Vamos a ver primeramente. Dice uno de estos textos que hemos leído, purifícate con ellos. Bueno, en fin de cuentas, si alguien va a cumplir un voto, lo que se tienen que purificar son ellos. Yo te doy el dinero para que lo hagas, ¿no? No, pero el problema aquí es que Pablo también tenía el voto. Pablo también estaba obligado a ir al templo y cumplir todos estos requisitos ceremoniales, purificándose y ofreciendo ofrendas porque él tenía un voto. ¿Qué voto? El mismo voto que tenían estos 4 varones. ¿Dónde lo dice la Escritura? En Hechos capítulo 18. En Hechos capítulo 18, en el verso 18, se dice: sin embargo, Pablo, después de quedarse bastantes días más,
se despidió de los hermanos y procedió a embarcarse para Siria, y con él en Prisidia y Aquila, puesto que en Cencreas él se había hecho cortar al rape, se había hecho rapar la cabeza, porque tenía un voto. Volvemos y reiteramos la idea. ¿Cuál es el único voto que podía hacer un israelita, un hebreo creyente en la Torá, que implicara raparse la cabeza? Números capítulo 6. Allí en Números capítulo 6 se dice que este es el voto del nazareo, y que este nazareo debía de cumplimentar ciertos requisitos en el templo o en el tabernáculo cuando cumpliera su voto, y una de las cosas que tenía que hacer era, cuando cumpliera su voto, estuviese donde estuviese, se rapaba la cabeza y luego llegaba al templo y ofrecía todos los requisitos ceremoniales y que la Torá exigía sobre sacrificios, expiaciones, ofrendas y demás, y pagaba su voto. Es así como se hacía. Entonces, estamos claros de que Pablo, antes de llegar a Jerusalén, se corta el cabello, se rapa el cabello porque tiene un voto, llega a Jerusalén, se encuentra 4 varones más, y San Jacob le propone que se purifique con ellos. O sea, lo que tú vas a hacer, hazlo junto con ellos. Y tú pagas todos los gastos para que se vea aún más lo que estás haciendo. No solamente lo tuyo, sino que lo de ellos también. Eso es lo que se ve en las Escrituras en ese pasaje. Bien, ya sabemos que Pablo tenía un voto, pero ¿tenía miedo? ¿Podría haber tenido miedo? Vamos a ver el contexto. Vamos a ver el contexto aquí en Hechos. Contexto del capítulo 21. Desde el inicio usted puede venir a leer, y ya desde el verso 4, cuando Pablo está en la travesía que lo va a llevar a Jerusalén, en Tiro, en el verso 4 del capítulo 21, ya en Tiro dice: tras hacer una búsqueda, hallamos a los discípulos allí en Tiro y permanecimos allí 7 días. Pero por el Rúa, por el Espíritu, algunos le decían repetidamente a Pablo que no pusiera pie en Jerusalén, que no fuera a Jerusalén. Había peligro y riesgo en Jerusalén. Ya Pablo sabía, desde que venía de la travesía, semanas antes de llegar a Jerusalén, de que había grandes riesgos de él ir a Jerusalén. Vamos a seguir adelante en el capítulo 21 y sigamos leyendo el contexto para que veamos cómo Pablo sigue siendo avisado y cuál es la respuesta de Pablo a estos avisos. Dice el verso 11, capítulo 21. Y viniendo a nosotros y tomando el cinturón, aquí viene un tal profeta Ágabo, cuando estaban en la casa de Felipe, aquel que tenía las 4 hijas profetizas, y Ágabo viene, coge el cinturón, le quita el cinturón a Pablo y comienza a profetizar. Ese es el relato que vamos a leer. Verso 11 del capítulo 21. Y viniendo a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: así dice el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el varón a quien pertenece este cinturón, los judíos lo atarán de esta manera en Jerusalén y lo entregarán en manos de gente de las naciones. Pues cuando oímos esto, nos pusimos a suplicarle a Pablo, tanto nosotros como los de aquel lugar, que no subiera a Jerusalén. Por favor, no vayas. Allí en Jerusalén no te esperan cosas buenas. Ya en detalles le estaba diciendo lo que iba a suceder. Y sabemos lo que sucedió, se cumplió. Ágabo era un profeta del Eterno, bendito sea el Eterno. Ahí vemos cómo el Eterno tenía profetas aún después de Mashiach. Ágabo era un profeta verdadero del Eterno. Le profetiza eso y se cumple en ello. En Pablo, todas estas cosas que dice. Bien, ¿qué responde Pablo a esta profecía? Y a todo lo que el Rúa le venía diciendo a sus hermanos de fe desde Tiro. Dice: entonces Pablo contestó. Y oiga la respuesta de Pablo. Entonces Pablo contestó: ¿qué están haciendo al llorar y hacerme débil de corazón? Pueden estar seguros, pueden tener la certeza, dice Pablo, que estoy listo no solo para ser atado, sino para morir en Jerusalén en el nombre del Señor Yeshua, o Jesús.
Y como no se dejaba disuadir, sentimos con las palabras, pues efectúese la voluntad del Eterno. ¿Cuál es el detalle aquí? ¿Estaba siendo bravucón Pablo? ¿Estaba haciéndose el valiente? ¿Pero en realidad tenía ciertos miedos? ¿O lo que está expresando lo expresa de manera cabal, sincera y franca, sin una pizca de hipocresía en sus palabras? Mire, recordemos algo. Pablo se había enfrentado a la muerte en varias ocasiones por causa del nombre de Mashiach y su ministerio en las naciones. Ya Pablo sabía lo que implicaba su ministerio y las amenazas o los peligros que este ministerio tenía. Una vez lo dejaron por muerto. Lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Otras veces le hicieron otras cosas. Entonces, Pablo, conocedor de todos estos contextos en su propia carne, su propia experiencia, viene un profeta, los hermanos, no únicos, sino que los hermanos le están diciendo, oye, el Rúa dice que no subas a Jerusalén. Viene un profeta y le dice todas estas cosas y le profetiza todas estas cosas. Y él se las cree. Él no duda. Dice, no, pero es que no estoy dispuesto a que me amarren, o sea, que se cumpla esto en mí, es que estoy dispuesto a morir. ¿Tenía Pablo temor? ¿Tenía Pablo miedo de alguna circunstancia que le acaeciera allí en Jerusalén? ¿De algún peligro? Para nada. O sea, yo encuentro, disculpando la palabra porque el objetivo no es herir ni ofender a nadie, pero yo encuentro absurdo que alguien proponga, conociendo a Pablo, conociendo su experiencia personal, su contexto personal, conociendo ya lo que había pasado en su vida por causa del ministerio, por causa del nombre de Mashiach, que se me diga, incluso hermanos que están en la restauración, hermanos que defienden la vigencia de la Torah, que se me diga, no, es que Pablo tuvo temor. Es para mí inadmisible. Es absurdo, sinceramente. Es así como catalogo ese tipo de argumentos, ese tipo de respuestas, como respuestas absurdas, que no tienen en cuenta el contexto experimental del propio Pablo. No, Pablo no tuvo miedo. Pablo era una persona segura de la esperanza que tenía, de las promesas que el Eterno le había hecho en muchas ocasiones. Me serás testigo de mí, aquí, allá y acá. Y había visto el cumplimiento profético en su vida de todas las promesas que el Eterno le había hecho. Y sabía que el Eterno le iba a cuidar hasta el momento en que el Eterno decidiera que fuera mártir. Pero hasta ese momento él estaba convencido plenamente de que el Eterno le iba a cuidar y no tenía ni pizca de miedo. Y sus palabras lo expresan. Pueden estar seguros que estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Yeshua. Aleluya por eso. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de expresar de una manera tan cabal, tan valiente, ante un peligro inminente, estas palabras? ¿Miedo? Eso es rebajar la personalidad de Saúl. Eso es atentar contra su vida de peligros, de experiencias nefastas por causa del nombre de Mashiach. No, Saúl no tenía miedo. Bien, ya sabemos que Saúl no tenía miedo. Eso es importante. En el capítulo 21, de hecho, en el que estamos dando lectura ahorita, también hay algunos otros detalles. Ya sabíamos que Pablo estaba participando del mismo voto que aquellos 4 varones. Y sabemos también que Pablo no tenía miedo de ir a Jerusalén y enfrentar las circunstancias y los peligros que se le habían profetizado que tendría a ir a Jerusalén. Ahora, ya sabemos que lo contradictorio el muro con el que se enfrentan los cristianos, en este caso, antinomianos, es que Pablo esté dispuesto a sacrificar animales por expiación de pecado. Y entonces dice, no, espérate, lo hizo no porque fuese un observante de la Torá, sino porque quería la unidad de la iglesia. O sea, en este caso Pablo actuó de manera hipócrita
hipócrita, de una apariencia que no era la real en su vida y en su convicción, y decida hacer algo que va en contra de sus propios principios. Eso es lo que el argumento que propone el cristiano antinomiano. Sí, aunque parezca un poco fuerte, eso es lo que propone. Dice el relato que leímos en el capítulo 21 a partir del verso 20, pero vamos a hacer hincapié en otro versículo. Dice, y así sabrán todos que no son ciertos los rumores. Vamos a pararnos aquí, Si Jacob hubiese estado convencido que aquellos rumores eran ciertos, hubiera entonces participado de una mentira. O sea, yo sé que tú eres un apóstate de Moshe, pero mira, vamos a simular esto, vamos a meter una mentirilla piadosa y vamos a hacernos como los que somos muy observadores de Torah. No, Jacob no cabe en eso. Además de eso, en el verso 20 leímos que mira cuánto Yehudí, al que estaba enfrente Jacob como líder, y todos son celosos por la Torah. O sea, allí no había hipocresía posible. Allá no habían personas que seguían cumpliendo estrictamente los mandamientos del Eterno, tal y como la Torah especificaba. La Torah que había sido dada a Moshe en Sinaí. Nada, no había más nada. Esa es la realidad del contexto. 25 años después de la muerte de Mashiach. Parece que algún apóstol en Jerusalén no se le ocurrió a ninguno, se le ocurrió decir, llamar a Jacob de aquellos decenas de miles y decirle, oye, ustedes estáis equivocados. Ya no tenéis que estar haciendo esas cosas que estáis haciendo. Siendo celoso por la Torah, observante de Torah. ¿Usted está loco? Aquí Mashiach ya no, eso no se usa. No. Parece que a todos los apóstoles se les olvidó alar las orejas a Jacob y a los decenas de miles de judíos que seguían observando escrupulosamente la Torah después de 25 años de la muerte de Mashiach. ¿Entiende usted eso? ¿Es capaz usted de razonar en eso? Bien, Jacob le propone a Saulo porque Jacob está convencido de que Pablo realmente no está apostatando a Moshe, que eso que se dice de él es incierto, que no es correcto. Y usted puede revisar todas las cartas de Pablo a ver cuándo Pablo atenta contra la circuncisión de los judíos. Pablo tiene una postura diferente con respecto a la circuncisión respecto a los gentiles, pero de los judíos, cuidado, hasta Timoteo lo circuncida. Tu mamá es judía, experto en ti, ven para acá. Que vamos a predicarle a los judíos y los judíos no van a aceptar que tú estés con el prepucio. No, vamos a quitarte lo que tú eres judío y vamos a predicar a los judíos, a nuestros hermanos judíos. Y se lleva a Timoteo y lo circuncida. Pablo no atenta contra la circuncisión de los judíos. Pablo no apostata de Moshe. Vamos a leer algunos testimonios de Pablo por su propia boca, lo que él expresa con respecto a estas cosas. Pero eso vamos a dejarlo más adelante. Dice, estamos en el tema de que Jacob le dice que así sabrán todos que no son ciertos los rumores que se contaron acerca de ti, sino que tú estás andando ordenadamente tú mismo guardando Torah. Veamos a Pablo ahora en una situación en la que no observa Torah. Y recordemos todas sus cartas, lo tajante que es, lo transparente, lo sincero, lo franco, no le tiene miedo a nadie, le canta las verdades a quien sea. Así es Pablo. Pablo tiene una personalidad fuerte, sincera, directa, franca. No anda con hipocresía con nadie. Y resulta que ahora llega a Jerusalén, se siente un poco atemorizado, presionado de por grupos. Y Jacob le propone esto. Y bueno, vamos a aparentar ahí lo que yo no sé y lo que yo no siento. Recuerde, Jacob le dice, y todos sabrán que todo lo que se dice de ti no es verdad. Y verán que tú andas ordenadamente, como un buen judío que eres, guardando la Torah de Moshe. ¿Y qué hace Pablo? Perfecto, aquí estoy yo. ¿Qué hay que hacer? Mira, hay 4 varones, vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Ya. O sea, es absurdo también y hasta risible ponerse a pensar, siquiera, que pase por nuestra cabeza, que Pablo se podría prestar para un acto de hipocresía y de mentira de esta magnitud. Y más absurdo y más risible aún suena esto, o sea, sobre el acto de hipocresía que Pablo, por el que Pablo pudo haberse prestado, cuando nosotros leemos en Gálatas, capítulo 2,
un acto de hipocresía muchísimo menor, en el que Pablo salta como un resorte y reprende nada más y nada menos que a Kefas. Uno de los pilares de la Kehilá judía o hebrea. Dice en Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer el relato. A ver, después de leerlo, ¿en qué mente puede caber que Pablo se hubiera prestado para la farsa que algunos cristianos dicen que se prestó allí en Hechos capítulo 21? La farsa. Voy a leer a partir del verso 11, de Gálatas capítulo 2. Estoy leyendo una traducción que yo sé que no gusta mucho, pero bueno, en este caso tampoco modifica lo que la traducción Nuevo Mundo. No tengo otra mano aquí, todas las tengo en el ordenador y bueno, pues en este caso he tenido que echar mano de la Nuevo Mundo. Pero al final de cuentas viene siendo lo mismo, la misma idea, transmite la misma idea, el mismo sentido, ¿vale? Para que lo sepáis. Bien, dice el verso 11. Podéis buscarlo en otras traducciones, no pasa nada, ya les digo, es lo mismo. Aquí la idea de que Pablo, algo sucede y Pablo no aguanta. Explota, diríamos en Cuba, como un psiquitraque. Bien, dice, sin embargo, cuando Kefas vino a Antioquía, los reprendí cara a cara. Reprender a Pedro, cuidado. Porque se hallaba condenado. Porque antes de la llegada de ciertos hombres desde Yacot, venían hombres de Yacot, recordemos que los hombres de Yacot eran celosos observadores de la Torá. ¿Lo recordáis? Bien. Porque ante la llegada de ciertos hombres de Yacot solía comer con gente de las naciones. Se sentaba a comer. Esto el judaísmo observante lo veía mal. Pero cuando estos llegaron, cuando llegan los judíos de Yacot, de Jerusalén, aquellos que eran celosos por la Torá, se puso a retirarse y a separarse de los gentiles, por temor a los de la clase circuncisa. O sea, tú cuando me vean sentado con gentiles, me van a dar duro, ¿Qué hizo Pedro? Se apartó. ¿Qué hizo Pablo? Miró. Los demás de los judíos, si hubiera sido Pedro, bueno, pues mira, vale, pero espérate, que ahí no queda la cosa. Los demás de los judíos también se unieron a él en esta hipocresía. Búsquelo en el griego. Hipocresía. Es el mismo término que se utiliza en Mateo 23 cuando Yeshua, nuestro Mashiach, le llama hipócritas a todos aquellos fariseos. En el capítulo 23 reiteradas veces. Hipócrita esto, hipócrita aquello, hipócrita lo otro. ¿Vale? El mismo concepto, el mismo término es el que utiliza Pablo para definir lo que hizo Pedro en este caso. Entienda eso, Los demás de los judíos también se unieron a él ante esta hipocresía, de modo que hasta Bernabé fue llevado con ellos a su hipocresía. Mas cuando yo vi que no andaba conforme a la verdad de la nueva noticia, de las buenas nuevas, dice aquí, dije a Kefa delante de ellos y los reprende. Ahora mediten esto, hermano y hermanita. ¿Cómo es posible que una persona como Pablo, que ante una simulación o una hipocresía de esta índole, que era bastante grave para Pablo, ya vemos la postura que adopta y cómo salta como un resorte o explota como un psiquitraque ante la actitud de Pedro y de otros que se le unieron, Barrabás incluido, y de otros más? ¿Cómo es posible que Pablo sea capaz de levantarse delante de todos, reprender a uno de los mayores líderes de la Kehilá hebrea de Israel, un seguidor de Mashiach, uno de los principales, no tenga reparo alguno por su acto de hipocresía, y que ahora los hermanos cristianos me vengan y me propongan que ese mismo que censuró a Pedro por esta razón se preste para la farsa de Hechos 21 de actuar por conveniencia, le conviene, por hipocresía, ¿le llamamos? Sí, vamos a llamarlo por hipocresía. Sí, porque al judío me dicen judío, al gentil, gentil.
No, 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 no. En la personalidad de Pablo es imposible imaginarse una persona que no tiene tabúes para reprender a una persona como Pedro delante de todos por un acto de hipocresía mucho menor del que se le acusa a Pablo en Hechos 21. No es imaginable que ese personaje que censuró aquí a Pedro se prestara para esa farsa en Hechos 21. Eso es imposible de tolerar, de creer y de comprender. No. Pablo no pudo prestarse para esas cosas. Eso seguro. Vamos a ver, porque en esto también los cristianos hacen mucho énfasis, ¿no? En que Pablo, bueno, pues claro, al querer no ser una causa divisoria, ya sabemos hasta aquí que realmente Pablo tenía voto. Realmente sabemos que iba a cumplir un voto en Jerusalén, sabemos de que se iba a limpiar ceremonialmente y sabemos que Jacob lo que le está proponiendo es sencillamente que junto con él suma esos 4 y haga lo mismo. Además de ello, pagando los votos de estas personas. Sabemos que es así. Ya sabemos que Pablo no tuvo miedo, que estaba dispuesto no solamente a ser apresado, sino a morir en Jerusalén por causa de Mashiach. Testimonio propio de su boca. Allí cuando Ágabo le profetizó lo que pasaría con él cuando entrara a Jerusalén. No tenía miedo. Tampoco era un farsante ni un hipócrita. Eso es inconcebible, la interpretación cristiana y la de algunos hermanos que defienden la vigencia de la Torá. Vamos a ver qué testimonio da Pablo de sí mismo. O sea, vamos a entender y comprender por qué no tiene reparos en acceder a limpiarse ceremonialmente, cumplir su voto y además de eso pagar los votos a 4 varones más. ¿Por qué no? Porque él vivía ordenadamente guardando Torá. ¿Que no? Vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer Hechos 24:14. A ver qué él opinaba sobre esto. Vamos a leerlo, pero tampoco es que... 24:14 dije, sí. Ajá, dice el 14. Haciendo una defensa, una confesión delante de un dirigente. Dice, pero esto sí te confieso que según el camino que ellos llaman secta, en esta manera estoy rindiendo servicio sagrado al Elohim de mis antepasados. Puesto que creo, yo diría también ahí practico, bueno, pero no se puede sumar a la palabra, cuidado. Vamos a dejarlo con creer, solamente creo, vale. Dice Pablo, puesto que creo todas las cosas expuestas en la Torá y escritas en los profetas. Vaya. Pablo creía todas las cosas expuestas en la Torá, pero no las practicaba. Las creía, pero no las practicaba. Eso dice el cristianismo. Vamos a ver, vamos a seguir adelante. 25:8. Otro pasaje. Testimonio verbal de las propias palabras de Pablo. Cuidado, no está diciéndolo nadie más. Es Pablo quien lo dice. Dice, estamos en el capítulo 25 de Hechos, verso 8. Pero Pablo dijo en defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo he pecado. A ver, vamos a parar un momentico ahí. Así que ni contra la ley del judío es pecado. O sea, no he atentado contra la Torá de los judíos. O sea, no estoy enseñando en contra de la circuncisión de Moshe. No estoy violando el Shabbat. Estoy cumpliendo Torá. Dice Jacob, y todos verán que tú andas ordenadamente cumpliendo Torá, como se espera de todo judío. Ese último añadido mío, tranquilo. Pero es que de todo judío se espera que sea un observante de la Torá. Y Jacob le dice, todos verán que tú andas ordenadamente guardando Torá. Y aquí en el verso 8 del capítulo 25 dice, pero Pablo dijo a la defensa, ni contra la Torá de los judíos, ni contra el templo es pecado. He cumplido todo lo que ceremonialmente el templo requiere. Yo nunca he violado el estado ceremonial del templo, ni he violado la Torá de los judíos. Ni he atentado contra ella, no he pecado contra ella. Si hubiese violado Torá, si hubiese incumplido mandamientos de la Torá, si hubiera atentado contra la circuncisión, si hubiera atentado contra Moshe, Pablo no pudiera testificar. Porque si no está testificando verdad, está diciendo mentira, y por lo tanto se convierte en un mentiroso. No podía testificar de que él no había pecado contra la Torá. ¿Queréis más ejemplos? Vamos al capítulo 28.
Vamos al capítulo 28 de Hechos. Precisamente de Hechos. Pablo es la persona más mal comprendida de todas las Escrituras. Capítulo 28, verso 17. Recordemos, Pablo va apresado. Este relato del capítulo 21 en adelante es una continuidad. Hay todos los sucesos acaecidos después de que Pablo es tomado prisionero en Jerusalén, acusado falsamente por los judíos de haber transgredido la santidad del templo y de otras cosas. Y aquí ya está en Roma, llega a Roma con ciertas libertades, cierta tolerancia militar en su cuidado, en su custodia, y pues llama a los judíos y le da su testimonio verbal a aquellos judíos. Dice: sin embargo, 3 días después él convocó a los que eran los hombres prominentes de los judíos, y cuando se hubieron congregado procedió a decirles, escuche lo que le dice: varones hermanos, sin haber hecho yo nada contrario al pueblo, a mi nación, lo que ellos representan, sin haber hecho yo nada contra el pueblo, ni contrario a las costumbres de nuestros antepasados, circuncisión, festividad, Torá en general. Desde Jerusalén fui entregado como preso en manos de los romanos. Mire, si Pablo realmente fue un violador de la Torá, una persona que atentó contra la circuncisión que la Torá demandaba, contra los mandamientos de la Torá y en general contra lo que Moshe se le había revelado en el Sinaí por medio del Eterno bendito sea, aquí y en otros pasajes que hemos leído, Pablo se convierte en un total mentiroso. Entonces sí tendríamos que decir que Pablo fuera tremendo hipócrita, era el rey de los hipócritas y el rey de los mentirosos. Porque él está diciendo de que él nunca atentó contra la Torá, de que él nunca atentó contra la costumbre de antepasado, de que él nunca atentó contra el pueblo o la nación del cual él era parte. Entonces Pablo era un mentiroso, era un hipócrita. No. Pablo se enfrenta en Hechos 21 a un tema del cumplimiento de la Torá por sí mismo, porque tenía un voto, no porque nadie lo estuviera presionando absolutamente en nada, sencillamente iba a hacerlo. Pero esto sirve para demostrar algo, pues mejor todavía. Venga, ¿qué hay que hacer? Vamos para allá. Pagarle a estas personas, pues le pagamos todos los gastos y nos limpiamos con ellos ceremonialmente, cumplimos los votos y punto, no pasa nada. Esa es la perspectiva de Pablo como judío y como hebreo que era, no como una persona que había apostatado de Moshe. Porque esa acusación era falsa, esa acusación era una calumnia, esa acusación era una mentira. Y Pablo no tenía miedo. Pablo no estaba buscando la unidad o la paz entre los creyentes. Pablo es imposible que no hubiera saltado aquí en Hechos 21 como un resorte y hubiera dicho, no, espérate un momentico, Jacob, tú estás equivocado, Yo sí digo que la circuncisión de Moshe no hay que practicarla. Y cuidado, yo sí enseño esto y esto. Y ir al templo a sacrificar animales. ¿Tú estás loco? ¿Cómo vas a mandarme a mí eso? No, mi sacrificio es Mashiach, cuidado. Y por expiación de pecado, como dice Badmibar, números 6. No, tú estás tostado, Jacob. En la mentalidad y en la personalidad de Pablo, que se define por medio de todos sus escritos, esa hubiese sido su reacción de realmente él haber estado apostatado de Moshe y enseñando cosas contrarias a lo que se había enseñado en Israel durante todas las generaciones. Pero no es así. Y no es así por las razones que hemos explicado. Yo espero, de verdad, se puede hablar mucho más, Se puede hablar mucho más de este tema porque es maravilloso. Pero yo espero que por lo menos se den a la tarea de investigar, de escudriñar, de no decir cosas absurdas, risibles. No voy a llamar de tontería porque no me atrevo, no es mi ética. Pero de verdad, hermanos, hay que empezar a escudriñar las escrituras y a dejar de creer lo que los hombres dicen y apegarse a lo que las escrituras revelan.
con respecto a Pablo, era una persona íntegra, valiente, con una fe inigualable, que estaba dispuesta a morir por Mashiach. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros, yo y los que verán este video, estamos dispuestos así? Pero de verdad, no bravuconería ni, espérate que voy a hacerme el... No, 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 de verdad, de corazón aquí. Pregúntese usted, solo, con su almohadita, y respóndase. A ver si usted, en una situación de peligro eminente, donde le estaban insistiendo de que en Jerusalén le iban a pasar cosas duras, se hubiera atrevido a decir, yo estoy dispuesto no a ser encarcelado y tomado prisionero. No, no, yo estoy dispuesto a morir por Mashiach. ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? Que el Eterno los bendiga mucho y les dé un día maravilloso de bendición y sobre todo de estudio de la palabra, porque esto sí edifica. Seáis bendecidos.